lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 8 minutos. Ahora sí, 7 con 8. Estaba esperando que pasen los segundos. Bueno, el señor general Patricio Carrillo ya está enlazado con nosotros en la línea telefónica. El ministro tiene la gentileza de atendernos justamente por esta vía, en atención a que se encuentra en la provincia de Azuay, en la zona del Turi. Ministro Carrillo, bienvenido, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, Fabricio, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia en esta mañana. Gracias, señor ministro. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con usted. A ver, quiero empezar haciendo una evaluación a esta hora, ministro. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál es la última información sobre esta masacre ocurrida este fin de semana en la cárcel del Turi? Un saludo a Belkis también. Mire, la grave situación de amotinamiento carcelario que alteró no solamente el orden interno al interior del Centro de Rehabilitación Social, sino que también desestabilizó todas las circunstancias en temas de seguridad en el país, porque tenemos que movilizar muchos policías, nos ha dejado como saldo, lastimosamente, nos solidarizamos con la familia, 20 PPLs que ya sus cuerpos se encuentran en el centro forense, se han iniciado desde la noche de ayer las autopsias y estamos trabajando bajo protocolos como el de Minnesota y ayuda psicosocial a los familiares y ayudas económicas para que puedan identificar y retirar los cuerpos. Además, se ha iniciado en horas tempranas de la mañana, una vez que se desató este acto irracional, porque nunca podemos encontrar ni razones ni racionalidad en lo que cometieron. Se logró, la policía hizo un trabajo aislando para que las personas que no estaban involucradas en esta actitud de dos grupos ahí antagónicos, se aisló a 90 PPLs que prácticamente a quienes no solamente que luego del aislamiento fueron evacuados con algunas lesiones menores, pero prácticamente se evitó que estas personas también sean tomadas como rehenes y al final sean asesinadas. Además, se empezaron a realizar ya las primeras requisas, se han identificado más de 200 indicios balísticos, estamos cotejando porque eso nos da la idea de cuántas armas fueron utilizadas y no vamos a salir del centro mientras no retiremos el total de armas de fuego que se encuentran. Y adicional hemos pedido ayuda al Estado ecuatoriano, al resto de carteras de Estado, especialmente salud, al MIES, a toda la parte social, para empezar a hacer una valoración médica, una valoración psicológica de todos los PPL, hacer el censo penitenciario con ellos en algunos lugares ya que se han determinado aquí dentro de la ciudad de Cuenca y empezar a hacer una reubicación. Luego de todas estas actividades esperamos que con el fortalecimiento de la institución encargada, de quien tiene el control, el dominio y tiene a su cargo la política de rehabilitación social, se pueda tener un centro diferente, un centro donde la comisión pacificadora y los diálogos de paz surtan efecto para no tener que estar periódicamente viviendo estos eventos. Señor ministro, muy buenos días. Dos preguntas puntuales. Si bien es cierto, esta cifra de PPLs asesinados asciende a 20, como lo han indicado, es una cifra que aún no está cerrada, tal y como lo dio a conocer en las últimas horas. Y de otro lado, ¿qué pasó con la presencia de militares que se supone iba a ser reforzada y de eso se conoció hacia finales del año anterior e inicios de este año? Mire, la respuesta ayer fue una respuesta del Estado, no fue una respuesta de una o de pocas instituciones. Fuerzas Armadas con su personal estuvo presente, igual la reacción fue oportuna, ellos ayudaron a generar un marco de contención mientras la policía operaba en todos estos instantes. Entonces, el rol de Fuerza Armada siempre es un rol importante en la generación disuasiva de cercos externos. El número, los medios que utilizan para estos eventos y para estas masacres, que es armamento, cada vez es más reducido y la mayoría de personas que ayer perdieron la vida fue también, esperemos las autopsias para hacer un análisis mucho más confiable, pero de todas maneras la mayoría fueron con arma blanca. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente al inicio nosotros habíamos identificado porque estaban expuestos en el patio 11 cuerpos
eso se veía por cámaras de video y por el dron que teníamos permanentemente sobrevolando el centro del Turi, pero luego al ingresar a las celdas había muchas personas en suspensión. De las primeras versiones que empiezan a conocerse en Fiscalía, varios PPLs reconocen que muchos fueron secuestrados y que varios de esos al interior de las celdas los iban suspendiendo porque lo que querían es ejercer la presión para que la policía no ingrese y no retome el control. Esto sucedió alrededor de las 18 horas, luego de nuestro último informe. Efectivamente, al ingresar a pabellones y a celdas, íbamos encontrando estos 6 cuerpos adicionales. Uno de ellos se estima que también había sufrido envenenamiento, pero todas estas cosas, en definitiva, serán las autopsias y las autoridades legales quienes al final lo entreguen con los documentos correspondientes. Ministro Carrillo, a esta hora le pregunto, ¿la situación está controlada? ¿Ustedes pueden garantizarle al país que a esta hora la situación está controlada? Mire, el control es un control relativo, es un control que ya tiene la policía en este momento, y al igual que Fuerzas Armadas, es un control sobre los PPLs. Efectivamente, el día de ayer no había candados para las celdas, pero el personal uniformado estuvo y está conteniendo eso. Hoy empezamos, insisto, vamos a hacer este trabajo de evacuar a los PPLs para hacer una valoración médica, una valoración psicológica, para iniciar un registro de cada una de las personas, para hacer el censo penitenciario y para hacer la reubicación. Entre la reubicación, identificar a los cabecillas de este amotinamiento mortal de ayer, y a esas personas también de pedir un tratamiento diferente a los jueces penitenciarios. Todo este trabajo llevará el tiempo que corresponda, pero la idea es cambiar el tema de administración y la gestión en el centro del Turi, dar un mensaje claro. Los cabecillas tendrán que ser trasladados a un lugar con un régimen especial, con un régimen diferente, y necesitamos ahí los marcos jurídicos, necesitamos el apoyo, necesitamos la participación de más organizaciones del Estado. Si bien ayer estuvimos desde el gobierno nacional, del gobierno local, en la alcaldía, el alcalde de la ciudad, con toda su predisposición y apoyo, las instituciones desconcentradas, Cruz Roja, el cuerpo de bomberos, los agentes de tránsito, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, todas las secretarías de Estado. La única que no se nos ha hecho presente hasta ahora es la Defensoría del Pueblo, y hacemos una invitación para que la Defensoría del Pueblo también nos ayude en este sentido, garantice que se están respetando los derechos, pero necesitamos cambiar la gestión y la administración. En ese sentido estamos trabajando, no nos vamos a ir de acá como Policía Nacional, vamos a fortalecer la Secretaría de Atención al Adulto Infractor, SNAI, y todo lo que nos corresponda en cuanto a coordinación y articulación trataremos de hacerlo para que no solamente hoy se tenga el control temporal, sino que se garantice una mejor administración liberada de corrupción, liberada de algunos problemas que ya han sido muy permanentes o muy recurrentes, de tal manera que estas amenazas en los centros penitenciarios, que son amenazas no solamente a la integridad física de los PPL, sino que son también amenazas en ciernes a la democracia, trataremos de que sean minimizados. Esa es la tarea, esa es la disposición que yo he recibido del presidente Guillermo Lasso, y en ese sentido estamos articulados todos acá. Señor ministro, ¿qué va a pasar con este proceso de pacificación tal y como fue concebido en su momento con la creación de esta comisión? Evidentemente no ha existido una tregua como tal, ya hemos visto lo que ocurrió este fin de semana. ¿Qué resultados ha habido de ese proceso? Si bien usted está al frente de esta cartera de Estado pocos días, pero ¿qué ha sucedido con el proceso como tal y qué va a pasar? Mire, hay un informe ya que entregaron del primer trimestre. Ellos habían pedido 6 meses para el trabajo, fue una decisión del presidente Guillermo Lasso. Yo estimo que están haciendo un gran trabajo y terminarán la tarea, pero también debo reconocer que esta comisión pacificadora ha logrado al menos que en estos amotinamientos no todo el mundo se involucre. Mucha gente ayer
el trabajo que se hizo, aunque la información pudo haber llegado un poco tarde, pero las acciones iniciaron muy tempranamente, de tal forma que se evitó que el evento termine con más víctimas. Muchas de las personas que no estaban participando, ellos mismos prefirieron no salir de las celdas, protegieron todo el espacio y el amotinamiento se dio entre dos espacios físicos, el de máxima y uno de mínima, liderado por alguien que quiere tener el control total del centro y unas células que fueron disidentes. El resto no participó. Eso nos da la idea de que efectivamente la convivencia sí se puede mejorar, sí hay la posibilidad. No vamos a descansar en ese sentido hasta que logremos que la disciplina, que el orden y que muchos otros aspectos, incluidos evitar los aspectos de corrupción, para que medios que son utilizados para actos de violencia como armas, como municiones, como droga, como alcohol, como otras posibilidades de beneficios, como el manejo del economato en los centros, sea mucho más controlado y tengamos cambiemos esta realidad en los centros penitenciarios. La intención es inclusive acoger el pedido que hizo el alcalde de la ciudad para que le entreguen a la administración municipal el centro, pero bajo las características de que sea un centro regional y no se administre trasladando muchas veces PPLs de alta peligrosidad a este lugar. En eso estamos empeñados y esperemos que por el bien del Ecuador todos podamos unirnos. Esta no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, este es un tema que le corresponde al Estado y eso es lo que estamos buscando, una política integral y que estos asuntos de seguridad o de inseguridad que estamos viviendo sea efectivamente un compromiso de todos. Legalmente se le puede entregar al municipio de Cuenca la administración de la cárcel del Turi, ministro. Tendremos que ir mirando, pero vamos a preparar un modelo, porque muchas de las ciudades deberían en realidad hacerse cargo de sus propios contraventores, al menos para que no todos sean mezclados al final en los grandes centros carcelarios. Creo que cuando se tuvo la visión y cuando se elaboró este plan y se ejecutó los 3 grandes centros, el modelo no lo habían concebido exactamente, de tal manera que las deficiencias de personal y todas esas fallas estructurales hoy nos está pasando una factura enorme como país. Eso es lo que queremos corregir. Y si hay que hacer reformas, hacemos la invitación a la Asamblea Nacional para que en la inmediatez, en lo más pronto, respetando indiscutiblemente los tiempos legislativos, se puedan realizar y ejecutar. Ministro, en sus recientes declaraciones usted ha manifestado, voy a citarlo textual: vamos a limpiar el establo de Auquías en que se ha convertido el sistema penitenciario. En la interacción que tenemos a través de nuestras redes sociales nos piden que le consultemos a qué se refiere con esta afirmación, qué implica aquello. Esta es una analogía, muchos podrán encontrar en la mitología griega qué es lo que sucedió, si bien se relaciona con establo y con estiércol, en la práctica lo que estamos hablando es de corrupción. La corrupción que ha saturado ya el sistema penitenciario, evidenciado por muchos aspectos en cuanto tiene que ver al tratamiento penitenciario, a la administración penitenciaria, a la falta de rehabilitación, a la única política de aislamiento que es lo que se ha vivido. Estos problemas de corrupción es lo que tenemos que eliminar y vamos a limpiar y vamos a trabajar para que así sea. No hay ideales, pero el esfuerzo de nuestra parte estará para que la corrupción se elimine del sistema de rehabilitación social. Y lógicamente la mitología genera un héroe y el héroe tiene que ser el Estado. Aquí no estamos hablando de personas, aquí no estamos relacionando a seres humanos, entendemos y el trato digno que debe tener una persona privada de libertad, porque se le ha privado de derechos, pero no se le puede privar de la dignidad. En eso tenemos absolutamente claridad y así lo estamos trabajando. Mire que el operativo de ayer es un operativo absolutamente limpio, pero con el uso progresivo de la fuerza que se necesita para poder encauzar nuevamente y retomar el control de los centros. Centros que están con personas armadas, con fusiles de guerra, centro que estaba con varias características, inclusive con aspectos de geografía que les daba mucho más ventaja a los amotinados que a las fuerzas del orden y ponerles en mucho más desventaja al resto de PPL que no querían involucrarse y que quieren ser parte de un sistema de rehabilitación social. Pero el término limpieza, ministro, es el término más adecuado, hablar de limpieza, porque esa palabra, limpiar o limpieza,
puede tener una serie de interpretaciones, ministro Carrillo. Sí, son opiniones, Fabricio, pero en la práctica muchos académicos utilizan también estos términos cuando lo que desean es cambiar una realidad. Ministro, le pregunto a propósito de tweets que se generaron ayer, algunas opiniones que se han generado ayer. ¿Usted avala algún tipo de teoría de la conspiración vinculada a lo que está pasando en las cárceles? O sea, que de alguna manera esto de las cárceles está asociado al clima de conflictividad política que vive la República, ministro Carrillo. Mire, yo soy de naturaleza policía, pero de formación demócrata. Y creo, efectivamente, si nosotros coincidimos, hay muchos hechos políticos que en tiempo coinciden con los evidentes aspectos relacionados a los amotinamientos en las cárceles. Ahí nosotros lo único que tendremos que hacer es un trabajo fuerte de inteligencia. Nos hemos articulado con el CIES para identificar cuáles son los poderosos y esta venganza de los poderosos ante los hechos políticos que están sucediendo. Esto no se puede desconocer. A cada hecho, yo le voy a recordar dos, bajo la detención del ex contralor anterior, se dio un amotinamiento, se detuvo a la gente que estuvo participando en los temas del ISPOL, se dio otro amotinamiento, en estos últimos hay la versión del ministro Polit en Estados Unidos y se da otro amotinamiento. Entonces al menos pueden ser aspectos distractivos, pero con una locura que yo creo que es absolutamente desmesurada. No se puede entregar evidencia de esto, pero en tiempos al menos hay coincidencias entre un hecho político y los amotinamientos, Fabricio. Pero le insisto, usted no descarta que haya una relación de lo uno con lo otro, que haya algún tipo de conspiración mezclando la política con lo que está pasando en las cárceles, ministro. Yo no descarto por lo siguiente también, porque en vez de apoyar todas las acciones que estamos haciendo, aparecen comentarios absolutamente populistas, aparecen comentarios catastróficos de que nada funciona en el gobierno nacional y todo funciona únicamente cuando los otros administraban. Entonces estos mecanismos generan una desmoralización social, estos mecanismos yo creo que son parte de la antipolítica y creo que en temas de seguridad, ante el umbral de crisis que estamos viviendo, debemos tener más coincidencias que disidencias. Ministro, a través de su cuenta en la red social Twitter, usted también escribió: el sistema de pesos y contrapesos debe coincidir en las reformas legales. Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. En este sentido, ¿en qué se está pensando? ¿Envío de nuevas iniciativas a la Asamblea? ¿Reformas al Código Penal? ¿Qué es lo que evalúan al momento? Mire, vamos a trabajar con el Ministerio de Gobierno. El ministro Jiménez ha manifestado para trabajar como algunas iniciativas por parte de los asambleístas de Creo, reformas puntuales que hay que hacerlas. Entre esas, lo que manifesté en el tweet, indiscutiblemente yo mismo prepararé, porque creo que aquellas cabecillas, aquellos que han sido identificados, aquellos a los cuales a través de los videos tenemos registros de que portaban las armas, no sean sujetos a beneficios penitenciarios, cumplan completa pena y ojalá podamos contar lo más pronto posible con un centro de aislamiento diferente, con un régimen disciplinario diferente y evitar y así dar un mensaje claro a quienes de aquí en adelante deseen amotinarse. Ministro Carrillo, se ha mencionado en las últimas horas que el gobierno del presidente Lasso ha destinado 1.200 millones de dólares para los temas de seguridad. Yo le planteo lo siguiente, digamos, hay recursos, 1.200 millones es una cantidad importante, pero le pregunto si hay política pública, si hay articulación entre los entes del Estado. Ahora usted está al frente de esta nueva cartera, que es la del Interior, que nunca debió haber desaparecido, porque la seguridad tiene que tener un manejo primigenio y con una institución totalmente especializada. Creo que fue lógico que la semana anterior se vuelva a crear el Ministerio del Interior para justamente manejar los temas de la seguridad. Pero le pregunto, ¿hay articulación entre las instituciones, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Sistema de Justicia, Asamblea Nacional? ¿Se puede lograr esa articulación si es que no la existe en este momento para poder manejar adecuadamente esos 1.200 millones de dólares, ministro Carrillo?
La sensibilidad del presidente Guillermo Lasso es la que me ha invitado a ser parte de su gobierno, y esta sensibilidad también obedece a que la seguridad es la principal demanda de los ecuatorianos. En la última encuesta que nosotros revisamos, efectivamente 8 de cada 10 ecuatorianos piden seguridad, inclusive por sobre el empleo. Eso demuestra que si no atendemos esta demanda, si no transformamos esta realidad social, no tendríamos mucha viabilidad. Y la disposición del presidente es que al menos en el gobierno todos estemos articulados, y así lo hemos hecho. En la respuesta del día de ayer estuvimos todas las instituciones, excepto la Defensoría del Pueblo, la que usted manifiesta. El resto estuvimos articulados, coordinados. Ojalá, y siempre hacemos esta invitación, 1.200 millones es también muchos recursos, tenemos 38 meses, estamos revisando el plan con Planifica Ecuador, con todos los que corresponde, y las prioridades las iremos lógicamente invirtiendo. No son servicios o no son recursos para la policía, son recursos para los ciudadanos, pero son instrumentos que la policía los utiliza para poder garantizar esa misión constitucional sensible de los derechos y las libertades de las personas y el mantenimiento del orden público. Incluye lógicamente el fortalecimiento de dos grandes procesos que también se llevan en el Ministerio del Interior. Hoy por hoy, ojalá pueda hacerse la transición hacia la administración de justicia, como tiene que ser el caso del sistema penitenciario y el subsistema de migración, que es un tema fundamental también para hacer no solamente el control migratorio, sino también para llevar la información y de esos datos hacer inteligencia que nos permita anticiparnos a los hechos y no solamente estar reaccionando. Ministro, ese es el rol. Yo tengo que construir una política integral, y en ese camino, cuando ya dentro de los 100 días podamos crear el nuevo ministerio, podamos arrancar ya con todas las acciones. Ministro Carrillo, usted ha señalado varias ocasiones que no estuvo la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, me escriben de la Defensoría, me envían un tuit que dice: el doctor Ramiro Ordóñez, delegado de la Defensoría del Pueblo en Azuay, acudió al Centro de Privación de la Libertad de Turi para realizar la vigilancia en tutela de los derechos de los privados de libertad de dicho centro, donde hubo un amotinamiento en la madrugada de este domingo, y me añaden que no le dejaron pasar al delegado, no lo convocaron a la mesa y no le dejaron entrar por seguridad. No sé si usted conoce este detalle que me está informando el personal de la Defensoría del Pueblo. Me acabo de enterar, pero nosotros hemos elaborado un puesto de mando, no en el centro del Turi. En el centro del Turi está un puesto táctico, el puesto de mando está en el ECU 911. Creo que el gobernador de la ciudad también es una persona que no creo le haya cerrado las puertas. Sin embargo, el trabajo todavía se puede hacer. Vamos a iniciar, como dije, este censo acá en la ciudad, y hacemos la cordial invitación. Aquí no es un tema de afinidades personales, este es un tema que nos corresponde trabajar a todos, y es parte de su misión y de nuestra misión. Correcto, ministro Carrillo. ¿Qué está previsto para el día de hoy? O sea, ¿cómo se proyecta la jornada del día de hoy dentro del monitoreo de lo que está pasando en el Turi? Mire, el día de hoy lo que vamos a iniciar es la evacuación hacia esta valoración médica. Hemos establecido ya con la municipalidad y con varios otros actores, incluido la iglesia, espacios donde podamos, los médicos que hemos trasladado desde diferentes zonas, psicólogos que hemos trasladado desde diferentes sitios, fortalecimos las brigadas del registro civil para nuevamente tomar datos biométricos de las personas. Hemos trasladado personal de criminalística, inteligencia para hacer nuevamente el estudio y la reubicación de los PPLs en el mismo centro, garantizando no solamente el no poder absoluto, sino y aislando a los líderes, sino también dando cumplimiento de esta forma a varios de los pedidos y de las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre las cárceles del país. Entonces, ya ahora nos corresponde de esta lastimosa crisis hacer una oportunidad para cambiar una realidad en la administración y en la gestión de los centros penitenciarios. Hacia allá va a estar enfocados no solamente el día de hoy, sino toda esta semana, y también hacer algunas coordinaciones en cuanto a la necesidad de contratar algunas personas especializadas.
La administración de los centros, yo soy partidario de que lo deban administrar y gestionar gente especializada, sociólogos, criminólogos. El Ecuador tiene y pronto haremos un llamamiento para que las direcciones y los cargos de gestión y administración en los centros sean bajo estos profesionales y no con el empleo de únicamente la visión militar o policial. Una última cosa, ministro, porque me había llegado un comentario de una de nuestras oyentes que pregunta ¿cómo es que se aisló a ciertos PPL? ¿Qué pasa con el resto de privados de libertad? ¿Quiénes son los que están aislados y quiénes no, ministro? Mire, ahora ya no hay aislamiento porque ya se tomó el control. Varios están en sus actividades rutinarias. Los que están aislados son los agresivos en el pabellón de Máxima. Ellos están ahí contenidos con la fuerza militar y policial, pero nosotros tenemos que evidenciar con Fiscalía todas las actividades y a ellos pedir a los jueces de garantías penitenciarias la reubicación en otros lugares. Y algo adicional, ministro, igualmente otra pregunta. ¿Qué se va a hacer con el verdadero problema? No hay control y aparecen armas y otros elementos que no debieron haber ingresado, ministro. Sí, por eso nosotros vamos a hacer una limpieza y un barrido total y no nos vamos a retirar hasta que el número de armas que los indicios balísticos nos dicen están siendo utilizadas no hayan sido sacadas del centro. Esta es la consigna que ha recibido la Policía Nacional, que es la que está operando en estas requisas, y luego de eso entregaremos un centro absolutamente limpio. Hemos pedido al SNAI que recoja los mejores agentes penitenciarios que tenga y fortalezcan. Deben garantizarnos las instituciones también una lucha frontal contra la corrupción interna. Correcto, ministro. Cuando pase esta crisis, le comprometo para que nos pueda visitar acá en el estudio y poder ampliar, obviamente, conceptos sobre la política de seguridad que usted va a manejar al frente de la nueva cartera del Interior. Muy amable, general Carrillo, que tenga un buen día. Buen día, Fabricio, buen día, Belkin, y un saludo a todos los oyentes. Gracias al señor general Patricio Carrillo, ministro del Interior, con información de primera mano sobre cómo amaneció la cárcel de Turi en la provincia de Azuay, luego de los episodios ocurridos el último fin de semana. Pendientes de aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.